¿Sabes quién cambió la música para siempre? Sí, ese icono oscuro, torturado y genial que murió demasiado joven, Kurt Cobain. Hoy vas a descubrir la verdad detrás de la leyenda, cómo su historia no es solo un cuento de rock, sino un mito casi religioso que sigue moldeando nuestra cultura. Antes de seguir, no olvides dejar un buen like, suscribirte al canal y comentar qué piensas de Cobain, porque créeme, tu opinión importa y quiero leerla. Ahora sí, prepárate porque lo que vas a oír te volará la cabeza. La infancia del futuro ídolo oscuro. Kurt Donald Cobain nació el 20 de febrero de 1967 en Aberdeen, Washington, un lugar que no es ningún paraíso, sino más bien una ciudad triste, económica y socialmente deprimida. Desde niño fue un alma inquieta, con una mente que corría a 1000 por hora, algo que todos notaban. Tenía talento para el arte y la música desde pequeño, pero también un lado sensible que pocos comprendían. Lo que marcó su vida para siempre fue el divorcio de sus padres cuando él tenía solo 9 años, un golpe brutal para un niño que soñaba con una familia perfecta, con su casa blanca y su perro como en los cuentos, pero la realidad fue otra: trauma, aislamiento y el rechazo social, porque en aquel entonces divorciarse era un tabú enorme en su comunidad. Esto le hizo sentirse un extraño, un outsider desde muy temprano, y aquí empezó la doble cara de Kurt, a veces un artista sensible y dulce, y al instante siguiente un rebelde lleno de rabia contra el mundo. Su familia vio cómo se alejaba, cómo actuaba con ira hacia quienes más quería y cómo terminó aislado y rechazado. El adolescente que encontró su voz en el punk. Diagnosticado con TDAH y medicado sin mucho éxito, Kurt no encajaba en la escuela ni en la sociedad. Su mente inquieta y sus problemas de salud, un estómago que no le permitía subir peso, le hacían sentir aún más fuera de lugar. Además, se enfrentó a los chicos populares y deportistas que despreciaba. Pero algo cambió cuando descubrió el punk rock, un género que captaba toda esa rabia, alienación y frustración que llevaba dentro. Finalmente, encontró su comunidad, su lenguaje para expresar su dolor. Eso fue como una revelación. La música se convirtió en su propósito, su razón de ser. Junto a Chris Novoselic y otros músicos, creó la banda que hoy conocemos como Nirvana. Desde el principio, Kurt tenía clara una cosa: no quería ser un simple músico de bar, quería llegar a la cima, ser una superestrella. El ascenso de Nirvana y el impacto inmenso de Nevermind. Tras varios años de lucha y un disco debut que costó menos de $70 grabar, Nirvana firmó con Sub Pop, un sello indie que encajaba con la escena punk, pero Kurt sabía que ese no era su destino final, quería más. En 1991, con la llegada del productor Butch Vig y el baterista Dave Grohl, grabaron Nevermind, un álbum que iba a cambiar para siempre la historia del rock. El single Smells Like Teen Spirit explotó en las radios y las listas de éxitos, desplazando nada menos que a Michael Jackson, una banda de punk desconocida llegando a la cima mundial en meses. Y no fue casualidad. La mezcla de sensibilidad pop, agresividad punk y la voz única de Kurt conectó con una generación entera que se sentía perdida, enfadada y sin referentes. La vida oscura detrás de la fama. Y es que sí, no todo fue brillo y éxito. La fama trajo también una presión insoportable para Kurt, que luchaba contra adicciones severas, dolores físicos y demonios personales que venían desde la infancia. Su relación con Courtney Love, aunque intensa y apasionada, fue un torbellino lleno de altibajos, polémicas y problemas que la prensa amplificó sin piedad. Un punto de inflexión fue el artículo de Vanity Fair llamado Strange Love, que pintó a Courtney como una manipuladora y a Kurt como una víctima. Este golpe mediático terminó con la intervención de servicios sociales en la custodia de su hija, algo que destrozó aún más la ya frágil estabilidad emocional de Cobain. La lucha contra los demonios interiores. Durante esos años, Kurt intentó mantenerse limpio y concentrarse en su música, grabando el álbum Inútero, más crudo y sincero que Nevermind, pero la adicción era un monstruo que no podía controlar. En sus diarios y entrevistas se refleja esa batalla interna. Quería ser libre de la heroína, pero también creía que la droga le daba inspiración. Este tira y afloja fue letal. En 1993 y 1994 tuvo varias hospitalizaciones por sobredosis y episodios violentos. La banda
también empezó a mostrar fisuras, con tensiones y peleas internas. Los últimos días y el legado eterno. En los últimos meses de su vida, Kurt estaba casi desaparecido, perdido en una espiral autodestructiva. Intentos fallidos de rehabilitación, conflictos familiares, peleas con amigos y sus propios miedos lo llevaron a un trágico desenlace el 5 de abril de 1994, cuando decidió terminar con su vida. Y aquí es donde nace la leyenda que sigue cautivando al mundo, un genio adormentado, un mártir del rock, un símbolo eterno de la lucha entre la luz y la oscuridad. ¿Por qué? Kurt Cobain es más que una estrella de rock. Su historia se ha convertido en un mito moderno que funciona casi como un relato religioso. Un chico normal de un pueblo perdido que con talento y rabia se convierte en el portavoz de toda una generación, un mártir sacrificado a los 27 años, justo en la cima, dando paso a ese temido club de los 27 que él mismo ayudó a crear. Pero hay algo fundamental: Kurt no fue un héroe perfecto, fue un ser humano profundamente conflictuado, con luces y sombras, aciertos y errores, virtudes y debilidades. Quizá por eso conectó tan bien con tantos. La influencia permanente en la cultura y la música. 20-30 años después sigue vigente. Jóvenes en cualquier parte del mundo llevan camisetas de Nirvana, cantan sus canciones y encuentran en su música un refugio, un grito, una identidad. Pero también es muy importante preguntarnos, ¿no estaremos glorificando demasiado su sufrimiento? ¿No deberíamos recordar que detrás de ese genio había un hombre que sufría mucho y que merecía vivir más y mejor? Y aquí está la gran enseñanza que Kurt Cobain nos deja. A pesar de todos los obstáculos, de las heridas y las sombras, nunca dejó de crear, de luchar por su música, de expresarse con autenticidad. Para todos los que sueñan empezar con la música o cualquier otra pasión, el consejo de Kurt es claro y poderoso. No te rindas nunca, practica todo lo que puedas, sé dedicado, escribe con honestidad y no te preocupes por cómo te ven o qué esperan de ti. Lo que importa es lo que haces y cómo lo sientes. Kurt Cobain fue mucho más que un músico, fue un símbolo de rebeldía, vulnerabilidad y genialidad. Su música y su historia nos recuerdan que los héroes no son perfectos, que las luces más brillantes a veces queman con más intensidad y que la autenticidad y la pasión pueden cambiar el mundo, aunque el precio sea muy alto. Antes de despedirnos, déjame contarte algo que muy pocos conocen y que le da una dimensión aún más fascinante a la leyenda de Kurt Cobain. ¿Sabías que a pesar de toda la oscuridad y caos que rodearon su vida, Kurt tenía un lado profundamente espiritual y casi místico? Sí, puede parecer contradictorio, pero su relación con la música y la fama estaba marcada por una búsqueda constante de significado, casi como un peregrinaje interior. En sus diarios y conversaciones, Kurt hacía referencias recurrentes a figuras religiosas, a símbolos ancestrales y a la idea del sacrificio como parte de un destino mayor. De hecho, muchos expertos y biógrafos coinciden en que Cobain no solo se veía a sí mismo como un músico o un rebelde, sino como un tipo de mesías para su generación, un líder involuntario que llevaba sobre sus hombros el peso de una cultura en crisis. Esta idea no es casual. El famoso Club de los 27, del que Kurt es uno de los miembros más emblemáticos, funciona casi como un símbolo moderno, casi un ritual trágico en la historia del rock, donde las estrellas brillan con una luz tan intensa que terminan consumiéndose demasiado rápido. Además, ¿sabías que el último concierto de Nirvana, el legendario MTV Unplugged, fue grabado en un lugar casi oscuro, con Kurt visiblemente frágil, pero regalando una actuación llena de honestidad y emotividad? Algunos lo interpretan como su manera final de dejar un mensaje claro. No era un simple músico, era un alma buscando conexión auténtica en un mundo caótico. ¿Y tú? ¿Qué crees que hubiera pasado si Kurt hubiera vivido más? ¿Sería su legado igual de poderoso o simplemente otro nombre más en la historia? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides apoyar este canal con tu like y suscripción para seguir descubriendo juntos las historias que marcaron el mundo. Gracias por quedarte hasta aquí. Recuerda que la vida es corta, pero el arte es eterno. Nos vemos en el próximo vídeo.